la información o investigación cualitativa deriva de los enfoques de la investigación. Los enfoques de la investigación son tres: el enfoque cualitativo, el cuantitativo, y el tercer enfoque es mixto, que combina lo cualitativo con lo cuantitativo. Estos enfoques también se les llama paradigmas. Son los paradigmas de la investigación, en las que en las ciencias biológicas, en las ciencias de la salud, en la química biológica, en la nutrición, cada vez se están utilizando métodos cualitativos que antes no se usaban para poder hacer investigaciones mixtas, además de los tradicionales métodos cuantitativos. Es decir, que no nos interesa en la investigación solamente ir a ver qué hay, cuantificarlo y medirlo, sino que ver algún otro enfoque de lo que estamos investigando desde el punto de vista cualitativo, que es el que vamos a ver ahora, y nuestra investigación se convierte en mixta. ¿Y cuál es ese enfoque cualitativo, que es el primero que vamos a abordar de los dos? El mixto, pues, es el que tiene un poquito de los dos, no importa qué proporción, si es 10% cualitativo y 90% cuantitativo, o 50-50, media vez tenga de los dos, es mixto. Este enfoque cualitativo o investigación cualitativa se basa principalmente en lo que es el registro de una dimensión simbólica del proceder humano. Fíjense bien cómo lo estamos diciendo, ¿verdad? Es una dimensión simbólica del proceder humano. Ya aquí está relacionado el hombre, el ser individual o colectivo desde el punto de vista social. No puede concretarse a partir entonces de patrones de medidas. No se puede medir, les decía yo, o con dispositivos estandarizados. Ese es el objeto de la investigación cualitativa, lo intangible, lo no medible. Los investigadores no pueden ceñirse entonces a una estrategia que sea inflexible. En las ciencias de la salud, nosotros solo consideramos el aspecto medible y externo de los fenómenos, es decir, no adentramos en la profundidad del conocimiento humano. Los datos cualitativos son descripciones. Fíjense bien cuáles son los elementos aquí que voy a mencionar. Descripciones detalladas de situaciones. Se hace con palabras, no con números. Son descripción de eventos, ¿verdad? Lo que hacen los antropólogos, lo que hacen los sociólogos, cuando van y describen nuestras costumbres o las tradiciones, ¿verdad? Describen esos eventos, si es una feria, si es un baile. También descripción de personas en cuanto a actores sociales, ¿verdad? En un contexto, ¿verdad? Podríamos mencionar las personas víctimas del conflicto armado. Ya no estamos enfocando a personas, pero que tienen un contexto en el cual se desarrolló su vida. Interacciones o interrelaciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Entonces, si se dan cuenta, el aspecto cualitativo abarcan elementos que no son medibles, que son inherentes al ser humano. Aquí no hablamos de animalitos, no hablamos de vegetales, ni nada que no sea únicamente el ser humano, porque es quien tiene todas estas dimensiones e interpretaciones de su contorno y de su ser. Entonces, aunque el sustrato biológico puede incidir en los comportamientos de los individuos, es decir, en dónde está inmerso, la realidad vivenciada, o sea, lo que vive cada persona, es el resultado de un proceso de interacción, ¿verdad? Social. Es decir, el baile del venado o el de los monos, hay aspectos biológicos que nuestras culturas observaron, incorporaron y le dieron elementos humanos, con una interpretación, en algunos casos hasta una interpretación religiosa, ¿verdad? Entonces el contorno biológico sirvió para ese elemento social o ese elemento cultural. Entonces ahí es donde se enfocan estos investigadores sociales, ¿verdad? Vemos que el enfoque cualitativo tiene una esencia social y humanística. El patrón cultural, ¿verdad? Es lo que yo mencionaba, es un denominador común cuando se interpretan los elementos cualitativos, ¿verdad? En el contorno cultural en el cual se están dando. Toda cultura o sistema social tiene un modo único de entender situaciones o eventos, ¿verdad? Entonces yo les decía, la naturaleza, lo del venado, lo de los monos, o qué sé yo, que tienen estas danzas que en cierta forma a veces son rituales. En este contorno de nuestra cultura maya tienen un sentido quizá diferente al
que tengan en el sur o que tengan en Europa otras culturas, en la que los mismos elementos pueden ser tomados de otra manera, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver ustedes que las cosas desde el punto de vista cualitativo no son repetibles ni reproducibles, ¿verdad? Las prácticas y creencias sobre la alimentación, si ya vamos específicamente a decir, bueno, ¿y eso qué me importa a mí, verdad? Si yo voy a estudiar nutrición o biología, pero fíjense que aquí vamos a ver que nuestros pueblos dentro de eso, o nuestra gente dentro de ese entorno cultural y social, tiene prácticas y creencias. Yo les decía, por ejemplo, cuáles son sus prácticas y creencias sobre la alimentación. Hay grupos humanos que tienen ciertos elementos tradicionales y de la forma en la que se alimentan. Hay cosas que comen y cosas que no comen, que siendo comestibles no pueden. Ejemplo, extra, extra Guatemala, ¿verdad? Los judíos como religión, los judíos como religión no comen cerdo. Y para comerlo tienen que tener la bendición del rabino y el cerdo tiene que ser limpiado, ¿verdad? Por el rabino para poderlo consumir. Esa es una práctica y una creencia que incide en el aspecto alimentario de un grupo social, ¿verdad? Hay prácticas y creencias sobre los métodos de curación, el uso de plantas medicinales, se los mencionaba. Los ciclos biológicos de siembra y cosecha tienen una situación respecto a que hoy se debe de sembrar porque la luna o porque, qué sé yo, hay ciertos elementos que afectan los aspectos biológicos en función de esas creencias, ¿verdad? Están influenciados por la religión, por conocimientos ancestrales, la participación social de las mujeres dentro de las unidades productivas, por ejemplo, en la pesca artesanal. Es increíble que este elemento tiene un aspecto cultural muy importante dentro de lo que es, por ejemplo, las prácticas pesqueras en Izabal. Ustedes van a ver que las mujeres tienen un papel bien importante y se han hecho estudios antropológicos de cuál es ese papel en un aspecto biológico de lo que es la pesca, por ejemplo. Entonces, vamos a decir de una forma aproximada, las definiciones que yo les pongo acá son definiciones que yo he tratado de absorber algunos elementos para poderlos poner en uno solo, porque ustedes van a un libro y les pueden decir de una forma y van a otro libro y les dicen de otra forma. Y entonces tratamos de dar una definición un poco más, digamos, condensada y fácil de entender y de interpretar. La investigación cualitativa, entonces, estudia la realidad en su contexto natural, intentando, fíjense, sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo a los significados, y aquí esta es la palabra clave, los significados que tienen para las personas que están implicadas en el estudio, tomando en consideración también, ¿verdad? Porque es importante, les decía, el entorno biológico, el entorno social y cultural. El objeto de estudio siempre son las personas, el ser humano, ¿verdad? Y lo que queremos es preguntarle a ese ser humano qué piensa, qué opina, cuál es su concepción de los fenómenos, ya sea estos directamente o fenómenos de la salud o fenómenos biológicos, dentro del cual su contexto tiene mucho que ver para que tenga estos conocimientos, estas creencias o estas opiniones. Las características, que son varias del estudio de tipo cualitativo, es que es un proceso inductivo. Explora y describe, luego genera perspectivas teóricas sobre lo que explora y escribe. Lo inductivo, ¿qué quiere decir? Parte de algo particular de las personas y trata de alguna manera generar teorías, generar perspectivas, dice, teóricas ahí, referente a lo que han investigado en lo individual. Entonces va de lo individual a lo general. Otro elemento que es también diferente al estudio que vamos a desarrollar generalmente en la parte cuantitativa y en la mayor parte de nuestros procesos de investigación es que no prueba hipótesis. El investigador muy pocas veces, algunos estudios podrían tener alguna hipótesis, pero el investigador no se aventura a dar una respuesta previa al problema de investigación, que es la hipótesis, ¿verdad? Sino
el investigador parte de querer medir o evaluar en función de los objetivos de su estudio más que una hipótesis. Generalmente las hipótesis se generan luego del proceso de investigación, ¿verdad? Cuando se han tenido ya todas esas perspectivas y todas esas opiniones, etcétera, probablemente el investigador pueda formular una hipótesis de por qué se dan esas opiniones o esas observaciones, si en algún momento estas llegan a ser bastante comunes, ¿verdad? Estas hipótesis pueden irse desarrollando, cambian, se afinan, dice ahí, o cambian conforme se recaban más datos o son el resultado de un estudio. Es decir, al final del estudio puede ser que el investigador se aventure a formular una hipótesis que después se vuelva una teoría, pero no es el patrón común de las investigaciones cualitativas el formular hipótesis. La recolección de datos es un elemento también muy diferente a la que hacemos nosotros en nuestros estudios cuantitativos. Estos consisten en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, es decir, se basa en ya sea la observación de cómo suceden los fenómenos, puede ser que el investigador se siente en la plaza y mire qué es lo que está sucediendo a su alrededor, cómo se comportan las personas y va haciendo anotaciones, o escoge entrevistar a las personas y preguntarles directamente, pero se obtienen estos elementos de una forma muy particular, es decir, específica del método cualitativo. El proceso de preguntar, ¿verdad?, de indagación es flexible, no es rígido, no se rigen generalmente por un cuestionario con preguntas cerradas A, B, C o D, ¿verdad?, sino que generalmente esas preguntas son ¿qué opina?, ¿qué piensa?, ¿qué le sucedió? Y estas se graban, no se apuntan, porque imagínense si alguien le pregunta, mire, en el conflicto armado usted era adolescente y si llegaron los guerrilleros o si llegaron el ejército, ¿usted qué hizo? Y entonces la persona cuenta. Bueno, me fui a esconder al monte o qué sé yo, ¿verdad? Entonces eso lo va a expresar y eso se graba. No se apunta, porque imagínense apuntarlo, esto es impreciso. Entonces el investigador social, el investigador cualitativo, tiene que tener otras formas de registro de la información y después con esas grabaciones las van a transcribir literalmente y entonces ya las va a analizar. Su propósito entonces es reconstruir una realidad, ¿verdad?, de las personas, de los cuerpos sociales, tal como lo observan estos actores dentro de ese sistema social, ¿verdad? Entonces, el estudio, ¿verdad?, de todos estos elementos de interés cualitativo, lo que buscan es ver ese contexto general, construir la realidad que tuvieron las personas o que tienen, si es actual el problema, con relación al objeto de estudio. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa del significado de las acciones de los humanos y sus instituciones. Es decir, que el investigador acá recaba la información y la interpreta. Un investigador puede tener un marco filosófico que le ayude a interpretar de una manera esa información, pero otro investigador la puede interpretar de una manera distinta porque su marco filosófico es distinto, ¿verdad? Hablemos desde un punto de vista puramente común. Si alguien tiene un marco filosófico marxista, una serie de elementos cualitativos los va a interpretar desde ese punto de vista. Ustedes lo ven en general en las opiniones de la gente, ¿verdad? Cada quien lo ve desde su punto de vista y lo interpreta de esa manera, diferente a alguien que tiene, por ejemplo, la escuela de Chicago, ¿verdad?, un punto de vista neoliberal, en el que el mismo fenómeno lo va a explicar o a interpretar de otra manera. Entonces, aquí el investigador juega ese papel de interpretación de acuerdo a su marco filosófico en el que se encuentre. Muy diferente, porque nosotros hacemos un estudio de tipo cuantitativo de nutrición o en biología, y no importa que usted sea marxista, que sea anarquista, que sea derechista, no importa su forma de pensar, no importa su concepción política, religiosa o lo que sea, ¿verdad? Porque los hechos que nosotros interpretamos cuantitativamente son más objetivos. En cambio, acá el investigador sí puede interpretarlo de acuerdo a ese marco filosófico en el que
se encuentra. Y entonces el conocimiento se construye con base en las experiencias individuales de los participantes y del investigador. No busca generalizar, aquí es otro elemento importante, que cada estudio es diferente a otro, aunque sea en la misma comunidad, no hay reproducibilidad de los datos, no pueden ser iguales. Entonces no se espera esos estudios puedan replicarse, que puedan repetirse con iguales resultados, ¿verdad? Generalmente son diferentes. ¿Cómo se desarrolla el método cualitativo? Aborda la realidad del mundo en una perspectiva de los sujetos, es decir, una realidad interna de sus propias miradas, realidades, concepciones o cosmovisión, ¿verdad? Entonces, ya aquí ya nos estamos adentrando en algunos elementos que son puramente sociales, pero como les digo, se los ponemos en este curso para que ustedes vean que esa parte de la investigación es importante porque puede servir de complemento a los datos cuantitativos. Nosotros no solo podemos decir, por ejemplo, que existe cierta cantidad de primates en Izabal, sin tener un contexto, por ejemplo, social en el que la gente los caza, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Que la gente caza a los primates o los mata porque los considera malos, por decir una cuestión. Entonces ahí el aspecto cualitativo tiene mucha influencia en el aspecto cuantitativo, ¿verdad? Las prácticas y creencias alimentarias afectan porque los niños están desnutridos, ¿verdad? Entonces estos dos elementos van de la mano. Y yo les decía al principio, cada vez más nuestras ciencias están volviendo a ver a lo cualitativo porque nos sirve de complemento y poder comprender de una mejor manera los fenómenos que estamos estudiando en función de poder dar explicaciones. Entonces es importante que ustedes lo tengan presente porque la investigación cualitativa llegó un momento en nuestras áreas de ser despreciada, así. Lo cualitativo no tiene la misma calidad que lo cuantitativo, porque nosotros medimos y podemos reproducir, claro, y yo como estadístico lo digo también, ¿verdad? Pero también lo cualitativo, que no tiene esos aspectos medibles, reproducibles y de estadística, pueden ser útiles, y es tan ciencia como la otra. La investigación cualitativa indaga sobre la configuración, comprensión, descripción, significación y representación de las vivencias de las personas. Utiliza la narración de los recuerdos, lo que les decía, ¿verdad? Le preguntan generalmente a la persona para que ésta hable y no tanto conteste de sí o no, ¿verdad? ¿Usted qué opina, qué piensa, qué sintió, cómo lo vio? Y hay algunas técnicas que se llaman entrevistas a profundidad, en la que el mismo investigador puede tener carta blanca para poder profundizar algunos elementos de acuerdo a cómo la persona les responde, ¿verdad? Entonces ahí hay sucesos, situaciones en las que la persona o sujeto participó, ya sea en forma directa o indirecta, ¿verdad? Construyendo conocimiento. Entonces esas técnicas de registro que les decía son narraciones, vivencias, discursos, también se les llama discurso, el análisis del discurso de las personas. El diseño del método cualitativo, entonces ya vamos a ver que este responde a algunos elementos propios. El sujeto ¿no? cuenta sus propias vivencias. Las vivencias deben ser interpretadas a la luz del sentido, significado y contexto, que esto también es parte de lo que les decía que el investigador interviene. El significado de lo que los actores, o sea, las personas o sujetos asignan, se convierte en el foco central de la investigación, es decir, ahí es donde el investigador tiene que indagar y hace énfasis en ese significado. El valor y significado de los fenómenos sociales viene dado por la autointerpretación de los actores, es decir, que muchas veces el investigador trata de indagar sobre qué les significó a la persona, cómo interpretó los eventos, los hechos, etc. Y asigna un rol protagónico a la subjetividad, les decía, la investigación cuantitativa es objetiva y la investigación es subjetiva porque depende del sujeto, ¿verdad? Y una persona puede tener una vivencia similar a otra e interpretarla de forma distinta. Y eso lo vemos nosotros a diario. Aquí tenemos el esquema que Hernández Sampieri nos presenta sobre la investigación
cualitativa o el proceso cualitativo, el cual, si se dan cuenta, en cada una de las fases, desde la idea, el planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo, fíjense que aquí, para poder desarrollar el proceso de cualitativo, se pide que la persona vaya a conocer la comunidad, vaya a conocer el ambiente en el que va a desarrollar su investigación previo a poder desarrollar el diseño. Entonces, la fase 4 es el diseño del estudio, la definición de la muestra, aunque se llama muestra, aquí ya es un aspecto un poco distinto a lo que conocemos como la muestra estadística, ¿verdad? Siempre se llama muestra, pero aquí el número no es importante. Aquí lo que interesa es tener la suficiente información de, incluso en algunos casos se les llama informantes clave, ¿verdad? No nos interesa lo que cualquiera dice, sino que alguien en particular, ¿verdad? Se pasa a la recolección de datos, al análisis, su interpretación y reporte. Sin embargo, en todo el proceso, si se dan cuenta, a partir de la fase 3 y fase 4, hay dos puntitos, ¿verdad? No es en una sola vía, sino que muchas veces el investigador social puede regresar de una fase adelantada a una anterior, es decir, de la fase 8 puede regresar a la fase 7 o a la fase 6, porque en algún momento se dio cuenta que le faltaba, estaba ya interpretando datos, pero al momento de analizarlos e interpretarlos se dio cuenta que le hizo falta. Y entonces puede regresar al campo y repreguntar o reentrevistar a la misma persona o buscar más datos, cosa que no hacemos nosotros en la investigación cuantitativa, porque nosotros recolectamos los datos y esos datos ya van para el análisis directamente. Entonces, una característica importante que podemos ver acá es esa regresión, llamémosle así, o retroceso de nuestras fases a fases anteriores, que es permitido en este tipo de estudios, dependiendo de lo que el investigador vaya analizando o recopilando. Si necesita regresar, pues regresa. Y en todo el proceso, la revisión de literatura o tener un marco, ¿verdad?, de referencia, influye en todo el proceso, desde el principio, del planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte. El marco dentro del cual el investigador está ubicado y la literatura que él ha logrado recabar le va a servir para todo el proceso. Entonces, este es un esquema, como les decía, muy general, pero que nos explica todas esas características. Entonces, perdón, ahí salió un poquito corrido, pero esto estaba supuestamente en los puntitos para mostrar que a partir de acá el proceso es reversible, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, un resumen de la metodología cuantitativa y luego vamos a ver unos ejemplos, pues tengo algunos aplicados a sus diferentes, a sus carreras. Tenemos que la observación no es estructurada, es decir, que puede tener una forma libre, abierta y flexible, que eran las palabras que habíamos utilizado anteriormente en algunas de las diapositivas, ¿verdad? La observación no es igual de un sujeto a otro. Las entrevistas generalmente son abiertas para que la persona pueda expresarse y son grabadas. Se basa mucho en la revisión de documentos, hay investigación cualitativa documental, ¿verdad? Análisis de los archivos de la iglesia de San Juan del Obispo del siglo XVI o del siglo XVII, no, sí, del siglo XVII, en la época de la colonia, por decir algo, ¿verdad? Entonces ahí, ese es el marco en el cual el investigador se va a desarrollar. Puede haber discusiones en grupo, hay grupos focales, se le llama focus group, me gustan las terminologías en inglés. Estas discusiones en grupo a veces se tienen para poder ver colectivamente cuáles serían los elementos comunes o los puntos de divergencia sobre un determinado tema. Entonces se hace a nivel de grupos. Evaluación de experiencias personales, como ya lo había mencionado varias veces. Otra técnica, otra metodología que se llama historias de vida. A veces la investigación entonces se enfoca solamente en una persona, en la historia de vida de esa persona, y eso es el objeto de toda la investigación. Puede ser una persona que haya tenido una vivencia de tal naturaleza que sea muy importante
analizarla y explorarla y sacar algunos elementos de conocimiento de esa persona, ¿verdad? Alguien que haya tenido una posición destacada, ¿verdad? En algún área del quehacer humano. Hay interacción e introspección con grupos o comunidades. Eh, no sé si ustedes han escuchado o han conocido de los trabajos de, sociales, de investigación social, en los cuales el investigador se va a vivir literalmente a una comunidad, en los cuales inmerse, ¿verdad? Y se interactúa y se mete dentro de la comunidad y ahí pasa meses, incluso años, ¿verdad? Conviviendo y analizando toda la situación que le interesa. Los escritos del padre Falla, por ejemplo, son un ejemplo claro que él estuvo inmerso en el proceso del conflicto armado y él convivió con la guerrilla. No sé si llamarlo como parte de o solamente como convivencia social, pero él estuvo dentro de ese proceso años y él tenía sus diarios de investigación y escribía todos los acontecimientos, después se lo convirtió en libros. Hay también otra situación, ya les decía, los grupos focales y los informantes clave. Los informantes claves son elementos dentro de la sociedad o la comunidad que tienen una vivencia especial, que son los que nos pueden dar, como su nombre indica, son la clave, ¿verdad? Nos pueden dar mejor información. Muy bien, entonces todo esto lo podemos ver en algunos ejemplos relacionados con nuestras carreras de investigación que se hace desde el punto de vista cualitativo, porque les decía que esto no debe ser ajeno a nuestro contorno científico en el que estamos desarrollándolos, ¿verdad? Puede ser que a alguien le interese más el aspecto social y se vaya por ese camino y que su investigación sea cualitativa. Muy bien, no demerita en nada su proceso de investigación. Veamos acá este artículo de esta revista Salud Pública de México, en el que el tema dice facilitadores y barreras para el consumo del complemento alimenticio de programas de oportunidades. Fíjense bien que ya desde el título nos da una idea de que esto está abarcando algo abstracto, ¿verdad? Facilitadores y barreras para el consumo de un complemento alimenticio, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo que las personas puedan o quieran consumirlo, facilitadoras, o que impidan consumirlo, barreras? Entonces ya ahí ya nos da una idea, ¿verdad? Porque no nos está diciendo nada que pueda orientarnos a una medición propiamente cuantitativa. Veamos acá el objetivo. El objetivo también nos dice algo relacionado con la investigación cualitativa, porque es determinar, dice, y explorar los factores socioculturales. Ahí ya nos lo están diciendo claramente que es cualitativa. Factores socioculturales. Estos son los que son objeto de estudio de la investigación cualitativa. Luego, no me voy a entrar a detallar todo, ustedes lo pueden leer, pero sí estoy haciendo énfasis solo en algunos elementos que nos dan eh, ciertas claves para poder identificar los características que hemos definido anteriormente en las diapositivas sobre la investigación cualitativa. Acá es la parte metodológica, dice, se realizaron 44 entrevistas semiestructuradas, es decir, semiestructuradas es que tenían una parte de pregunta cerrada y otra abierta. Y se organizaron grupos focales, 25 grupos focales, y aquí está quiénes son las informantes, ¿verdad? Las madres beneficiarias e informantes clave. Todos estos, si se dan cuenta, entrevista semiestructurada, grupo focal e informantes clave son elementos que ya mencioné yo de alguna manera como características de la investigación cualitativa y los factores socioculturales y que se están analizando elementos intangibles. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que facilita que se consuma un complemento alimenticio? Fíjense que es una investigación cualitativa en el área de nutrición. Y la otra característica es que si se dan cuenta en la parte de resultados, hablan
de cuáles fueron los facilitadores. Y si se dan cuenta, se describen con palabras: gratuidad, accesibilidad, aceptabilidad, alta credibilidad. Esos no son elementos medibles, ¿verdad? Y entonces, además de las barreras, lo que impide, dice, problemas de almacenamiento y distribución, condiciones de pobreza, dilución familiar, creencias y conocimientos. Todos estos fueron los resultados de cuáles son los facilitadores y cuáles son las barreras. Y si se dan cuenta, tienen ausencia de números. No nos dicen la aceptabilidad favorable en un tanto por ciento o en un 25 de 10, de 30, etcétera. Es decir, no nos dan valores numéricos porque no les interesaba en la investigación cualitativa reportar esos valores numéricos, sino solo determinar cuáles eran esos factores. Entrevistaron a las personas, hicieron los grupos de los informantes clave y determinaron los factores comunes que cada uno de estos mencionó al momento de hacer estas entrevistas o estas actividades. Entonces, esos serían algunos de los elementos que yo les mencioné dentro de la presentación que nos van a identificar a este tipo de investigación cualitativa. Y hacer énfasis que la ausencia de números, con excepción de los que están ahí en el recuadro en rojo, que nos refieren a cuántas personas, ¿verdad? Entonces, si la investigación cualitativa menciona números, estos generalmente son solamente para indicarnos un contexto. 25 personas se entrevistaron, o 25 grupos focales. Eventualmente nos pueden decir, estos serán distribuidos en 10 hombres y 15 mujeres, etcétera. Es decir, algunos elementos pueden, y es válido, poner valores numéricos que nos ayuden a tener un contexto nada más de cómo desarrollaron su parte metodológica, pero que no tienen importancia desde el punto de vista de los resultados. Ahí es donde importa. Vamos a ver acá de Agroforestería y Neotropical, esta revista del 2017, en este artículo, en el resumen, nos dice conocimiento local y uso de especies leñosas en hogares campesinos en la zona rural de Ibagué, en Tolima. Esto es en México. Vemos acá, el título ya lo decía en la anterior, conocimiento local y uso de especies. ¿Cuáles son las especies y si las usan o no las usan, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos, por ejemplo, el encino. El encino es un árbol que es muy común en casi todo el país y hay diversas especies de encino y los bosques de encino tienen lo que se le llaman, se presta servicios ecosistémicos, y dentro de los servicios ecosistémicos que tiene el encino está el proporcionar leña para el hogar. Y cada vez esto debe ser, es menos, pero depende de la concepción del conocimiento y por qué lo usan. Es algo similar acá. Entonces vamos a ver, se indagó, dice en el resumen, sobre el conocimiento local. Entonces acá es una investigación cualitativa en la que se pregunta sobre cuál es el conocimiento y el manejo de los sistemas pecuarios en lo que son las técnicas alimentarias, saberes, fíjense aquí otra palabra, saberes populares, sobre las especies arbóreas y arbustivas presentes con potencial, en fincas con potencial forrajero y otros propósitos. Entonces aquí, clave, cuál es el conocimiento de lo que le interesa al investigador, ¿verdad? Cómo lo maneja y cuáles son los saberes populares, elementos fundamentales del estudio cualitativo. Esta información se hizo mediante entrevistas y complementadas con información recogida en talleres participativos, otra técnica cualitativa, similar a los grupos focales, realizado en estos lugares. Veamos este otro del 2018, de Food and Nutrition Bulletin. Dice, actitudes sobre el programa de asistencia nutricional suplemental en cuidadoras de niños con desnutrición de moderada aguda, de menores de 5 años en un lugar ahí en Bali. Un estudio cualitativo. Ahí ya no solo nos dice que son actitudes, ¿verdad? Frente a ese programa
de asistencia nutricional, sino que nos dice el título que es un estudio cualitativo. Ahí ya no hay piedra, ya no podemos nosotros decir nada más. Y entonces vemos aquí el estudio, dice, explora, otra palabra clave dentro de la terminología cualitativa, cuáles son las recepciones o percepciones de los cuidadores de estos niños menores de 5 años que presentan desnutrición moderada a aguda. Y sobre este programa de nutrición. Este programa de nutrición creo que es un programa de las Naciones Unidas, porque se menciona en muchos estudios nutricionales. Los métodos, una investigación cualitativa se desarrolló a través de entrevistas semiestructuradas y a profundidad. Las in-depth interviews son las que yo les mencionaba que se llaman entrevistas a profundidad. Y se seleccionaron, fueron 16 cuidadoras seleccionadas y 5 ejecutivas nutricionales y ponen la fecha. Es decir, que aquí fueron informantes clave. Y los resultados que se presentan es para dar luces sobre los patrones que están por debajo de la aceptación de este programa. Una investigación netamente cualitativa. No voy a entrar en mayor detalle. Ustedes, repito, pueden leer estos documentos. Incluso pueden buscar los artículos y ahí tienen en cada una de las diapositivas la fuente. Vean acá este otro relacionado con gestión ambiental, gestión socioambiental sustentable en la comunidad exil de Shell, Chajul, Quiché, Guatemala. Es un estudio nacional. El caso de la hidroeléctrica comunitaria. Ya desde el título ella nos dice que en esta revista Economía y Sociedad del 2018, de que lo que se pretende, dice ahí, es la descripción y análisis del manejo, administración, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico para la generación de energía. Entonces acá ya nos está diciendo que lo que quieren ver es describir y analizar cómo se hace, ¿verdad? El manejo, la administración, conservación, todos estos son palabras que nos indican acciones, más que variables. La metodología consideró un enfoque cualitativo descriptivo, aquí ya lo dice el resumen del artículo, que es el otro nos lo decía en el título, ¿verdad? Un estudio cualitativo, aquí en materiales y métodos, en la parte en la que nos dice la metodología, nos dice que es cualitativo, ya no tenemos que perdernos. ¿Verdad? Y este análisis dice a través de talleres similar al anterior, ¿verdad? Talleres con grupos focales, el efecto, fíjense, efecto de la gestión de los bienes naturales en el desarrollo generado en la comunidad por la presencia de esta hidroeléctrica, ¿verdad? Que es lo que les interesaba a los investigadores o a la investigadora, perdón, en este caso. No, son 3 investigadores que querían profundizar en este tema. Entonces, al final dice que hubo impactos favorables en lo económico, social, cultural y ambiental. Y si se dan cuenta, no los cuantifican, ¿verdad? No nos dicen el impacto fue un incremento en el ingreso de tanto. No les interesaba quizá cuantificar eso, sino simplemente si hubo alguna mejora. Podrían haberle preguntado, miren, hace 5 años ustedes tenían algunos electrodomésticos. No, solo radio y ahora así tenemos televisión. Ahí ya se ve una mejora económica, pero que no se está midiendo, simplemente se está indagando. Entonces se dan cuenta de estos elementos que son intangibles, que son simplemente descritos a través del estudio. Percepciones de los dueños en este caso son como las tienditas de esquina, le llaman acá, ¿verdad? Las que son las tiendas de barrio, ese sería el equivalente. ¿Cuáles son las percepciones de estas personas de este programa de asistencia nutricional suplemental? Yo les decía, ¿verdad? Que ese programa Supplemental Nutrition Assistance Program dice aquí que está propuesto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero que tiene una aplicación a través del AID a ciertos niveles de otros países. Este es de Food Policy del 2018. Y vamos a ver entonces acá que en los métodos dice que se realizaron 32 entrevistas con los propietarios de esas tiendas rurales en Estados Unidos, ¿verdad? En 6 estados de Estados Unidos. Y acá en los hallazgos pueden darse cuenta que los resultados solo se definen con las conclusiones generales de lo que llegaron a través de esas 32 entrevistas sin cuantificar nada. Dice,
A través de las entrevistas, nosotros encontramos 6 temas de discusión que eran las percepciones de esas personas referente a este programa. Y ahí las detallan, ¿verdad? Hasta las 6, que repito, no voy a entrar en detalle, pero que pueden darse cuenta que lo que están haciendo es describir nada más esas percepciones a través de el resumen de 32 entrevistas. Algo que les decía importante es referente a la muestra. Si bien es cierto que la muestra cualitativa puede ser, como en este caso, un número, regresemos al cuadrito, ¿verdad? Donde mencionan un número. Se realizaron 32 entrevistas. Este número es solamente fijado por el investigador, muchas veces a criterio de él o de ella, ¿verdad? Si es investigadora, perdón. Si cree conveniente 32 o fue lo que pudo hacer. Imagínense solo 32 en 6 estados. No, yo me atrevo a decir que esa muestra no es representativa desde el punto de vista estadístico, y esa es la característica fundamental de este tipo de estudios, que la muestra no necesariamente tiene que representar a la población ni busca generalizar. Acá entonces tenemos el caso de que la muestra solo se fija por poner un número y saber cuántos son. Hay algunas técnicas incluso cualitativas en las que el investigador dice, voy a empezar, se le llama bola de nieve. Voy a empezar a preguntarles a una persona, entrevistarla, y después de entrevistarla le voy a pedir que me refiera a otras personas que tuvieron vivencias similares dentro de la comunidad. Y entonces la persona le dice, sí, doña fulana, doña sutana, o don fulano, o don sutano, son los que tuvieron esa experiencia. Entonces ya va el investigador con doña fulano o don fulano y les hace la misma entrevista, y a ellos también les pregunta que le digan a otras, y así va como una bola de nieve, y va incrementándose el tamaño de la muestra, ¿verdad? No parte de un número básico. Y el último elemento que les puse acá es algo aplicado con el ambiente y la contaminación. Esta revista Salud Colectiva del 2017 dice percepción del riesgo de la contaminación interna por compuestos químicos en España. Ahora, lo mismo que hemos estado diciendo, percepción es la palabra clave sobre los cuerpos tóxicos. Entonces acá, este es el elemento clave. Luego dice en el resumen, se analiza la percepción social de la exposición humana a los compuestos químicos. ¿Cómo cree la persona? ¿Cuál es su creencia, su percepción al momento de tener un contacto con compuestos químicos o con elementos contaminantes? ¿Qué cree que le va a pasar, por ejemplo? Acá habla de discursos y prácticas. Otros elementos cualitativos sobre las fronteras corporales ante la contaminación interna. Es decir, ¿usted qué se pone cuando sale y dice el radio, el noticiero que hay lluvia ácida? ¿Qué se pone? Entonces, quizá ahí sea una frontera o una protección corporal para evitar esta lluvia ácida. ¿Qué hace? ¿Verdad? No salgo. Ah, bueno, entonces no sale. ¿verdad? Entonces, esa es su forma de protegerse. Y dice, a partir de una investigación cualitativa, significados sociales que se atribuyen a los peligros y riesgos ambientales. Y luego acá en la parte metodológica, ¿verdad? Se realizaron 43 entrevistas, también el número es por conveniencia, semiestructuradas a trabajadores con alguna conciencia, dice, ese es un criterio, alguna conciencia sobre contaminantes químicos. Entonces esto ya fue orientado hacia eso. El investigador tenía esa intención, en las que se profundizó cómo estas personas reinterpretan, dice, los diferentes discursos existentes sobre la contaminación interna, sus percepciones sobre la introducción de compuestos químicos en el cuerpo y los peligros que estas sustancias representan para la salud. Y vemos lo que es entonces la investigación cualitativa.